Hola, buenas. En este vídeo os voy a explicar cómo comprobar que dos funciones son inversas entre sí. Según la teoría, hay dos formas de comprobar que dos funciones son inversas entre sí. La primera es que si dos funciones f y f-1 son inversas, se debe de cumplir que la composición de ambas debe dar como resultado x en los dos órdenes posibles, ya sea f compuesta con f-1 o f-1 compuesta con f. En los dos órdenes posibles debe de dar como resultado x. Si eso ocurre, significa que las dos funciones son inversas. Y luego la segunda manera sería que si f y f-1 son inversas, lo que se cumple es que sus gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x, es decir, la bisectriz del primer cuadrante. La primera manera sería analítica, tendríamos que hacer las cuentas y comprobar que da x en las dos, y la segunda manera sería gráfica. Vamos a ver las dos con un ejemplo. Las dos funciones que nos dan serían y igual a f de x menos 2 y igual a x más 2 partido por 4. Y lo que tenemos es que comprobar si son inversas o no, la una de la otra. Yo voy a suponer que f es esta primera igual a 4x menos 2 y que f menos 1 es esta segunda. Y me podréis preguntar, ¿y por qué no ha supuesto que la primera es f-1 y la segunda es f? Pues da exactamente igual, porque si son inversas entre sí, una es inversa de la otra. Da igual que las hubiera denominado al revés. ¿Vale? Entonces, vamos a comprobar la primera forma, que es ver si la composición de ambas en los dos órdenes da x. Vamos a hacer primero la composición de f y f-1, que sería f de f-1 de x, es decir, meter dentro de la función f la función f-1 y sería 4 por, y aquí donde está esta x, metería la función f-1 menos 2. Esta sería la composición en este orden. Y si simplificamos, porque para ver si da x o no, lo primero que tendremos que hacer es simplificar. Multiplicaríamos este 4 por esta fracción, con lo cual 4 entre 4 es 1 y podría quitar los dos 4. Y me quedaría x más 2 menos 2, que da x. Con lo cual la primera se cumple. Y ahora compruebo la otra. Si f-1 compuesto con f también da x o no. Entonces voy a coger f-1 y dentro voy a meter la función f. Aquí donde hay una x voy a poner la función f. 4x menos 2 más 2 partido de 4. Y igual que antes simplifico. Aquí 2 menos 2 es 0 y me queda 4x partido de 4. Y 4 entre 4 es 1, por tanto me queda x. Con lo cual se cumple que las dos composiciones dan x. Por tanto, aquí se implicaría que efectivamente f y f-1 son inversas. La segunda forma de comprobarlo sería dibujando ambas funciones y viendo si son simétricas. Entonces voy a dibujar f de x, 4x menos 2, la voy a representar como es una función afín, la puedo representar dándole dos valores o sabiendo que menos 2 es la ordenada en el origen y 4 la pendiente. Pero bueno, lo voy a hacer dándole dos valores. En el 0 valdría menos 2, 0 menos 2, y en el 1 valdría 4 menos 2, que es 2. Y ahora la representaré. Y la otra, que sería f-1 de x más 2 partido por 4, hago exactamente lo mismo. Hago una tabla de valores, como el denominador es 4, le voy a dar valores pares para que me dé exacto. Entonces le voy a dar, por ejemplo, el menos 2 más 2 es 0, y el 2. 2 más 2 es 4, entre 4, 1. Y quiero que observéis, antes de dibujarla, lo que ha ocurrido. Que aquí me ha dado x0 y y menos 2, y aquí x menos 2 y 0. Y aquí x1 y y2, y aquí x2 y y1. Esto precisamente es lo que le ocurre a dos funciones que son inversas, que el dominio de una se convierte en la imagen de la otra y la imagen de una en el dominio de la otra, con lo cual va teniendo buena pinta de que estas dos funciones van a ser inversas. Pero vamos a representarlas. Ya lo tengo por aquí representado. Voy a subir esto para que lo veáis. Y ahora podéis ver aquí en la representación la función f. La he dibujado en verde. Esta sería f y esta sería f-1, que está en rosa. Entonces, si dibujamos aquí el 0 menos 2 y el 1, 2,
y el 1, 2 y lo unimos, tendríamos la función f, y en la otra, si dibujamos el menos 2, 0 y el 2, 1, tendríamos la función rosa, que es f menos 1. He dibujado también la recta y igual a x, que es con respecto a la cual hemos dicho que tienen que ser simétricas, es decir, es el eje de simetría que coincide con la bisectriz del primer cuadrante. Aquí tenemos el primer cuadrante, pues es la recta que divide el cuadrante por la mitad, es la bisectriz del primer cuadrante. Entonces, podemos observar claramente en el dibujo que efectivamente las dos gráficas son simétricas con respecto a esa recta y igual a x. Por tanto, de aquí deduciríamos que f y f menos 1 son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Por lo tanto, f y f menos 1 efectivamente son inversas. Y ya lo habríamos comprobado de las dos maneras posibles. Espero que lo hayáis entendido y en otro próximo vídeo explicaré qué es el significado de inyectividad, por qué todas las funciones no tienen inversa.